El tema de esta predicación, la cual nos llevará unas 3 o 4 predicaciones, fue extraído del versículo 20. El tema es entregado o entregados a Satanás. Fuerte, ¿verdad? Si usted lee el versículo 20, después de mencionar a Himeneo y a Alejandro, dice: a quienes que entregué a Satanás. Es un pensamiento aterrador este concepto, Esta línea que encontramos en el versículo 20, entregar a una persona al diablo, es fuerte, está en la Biblia. Y Dios quiere que aprendamos, su palabra tiene un mensaje, es un pensamiento que alarma mucho. Sin embargo, está en la Biblia, en 2 pasajes, y otro que vamos a ver más adelante. Pero vamos a ver con la ayuda de Dios qué significa esa frase de entregar una persona o personas a Satanás. La palabra que encontramos ahí, la encontramos en otros pasajes de la Biblia, pero vaya buscando, vamos a ir. Primero a los Corintios 5, 1, 5. Primero a los Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 5. La palabra entregar que encontramos en el pasaje de Timoteo y que también vamos a encontrar en el pasaje a los Corintios, la palabra es paradimi en el griego, que significa entregar o comprometer. Eso es lo que significa la palabra entregar. Pero la idea de esa palabra entregar significa quitar la protección, abandonar. No sé cuántos de ustedes, probablemente sí, ha visto esta escena que a veces se ve en televisión, donde un grupo de música está cantando y el que está cantando, el vocalista, la gente está tan metida en el concierto, la algarabía, y de repente se lanza la persona al vacío y la gente ve que lo atrapa. ¿Ha visto esa escena? Entonces se avienta confiadamente el vocalista y sabe que la gente lo va a atrapar, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando la gente se hace a un lado? Se cae y se golpea. Bueno, esa es la palabra entregar. Aventarte al vacío sin que nadie te atrape, sin que nadie te sostenga. Dice el pasaje de 1 Corintios 5, 1: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Había un problema en la iglesia en Corinto. Había dentro de la iglesia una relación ilícita de incesto, donde el hijo estaba viviendo con la madrastra. Y esto nos habla que tristemente en la iglesia hay casos que avergüenzan el evangelio. Y Pablo se entera del asunto. Hay un problema de incesto, la hija está con la madrastra, y entonces manda un mensaje: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Este era el asunto en la iglesia en Corinto. Un pecado vergonzoso que ni la gente del mundo muchas veces hace, y tristemente cristianos lo hacen. ¡Qué vergüenza! 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Qué hizo Pablo? ¿Pasó desapercibido el asunto? No, lo juzgó. El pecado que se comete, hermanos, iglesia, tiene que ser juzgado bajo el criterio de la palabra, cualquier pecado que sea. Ahora, no solamente en la iglesia, también en sus casas, con sus hijos. Si hay un pecado fuerte, si hay un pecado en la familia, los padres tienen que atender la situación y no dejar pasar el asunto. Pablo dice: yo he juzgado, versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, vea esto, el tal se ha entregado, ¿a quién? Son los únicos 2 pasajes donde encontramos esta frase, entregado. Este matrimonio, o esta relación, mejor dicho, que no es matrimonio, esta relación
y el caso de Himeneo y de Alejandro fueron entregados. La idea es que fueron abandonados a expensas del diablo y de Satanás. Ahora, ¿ustedes creen que Dios pudo evitar esto? ¿Por qué no lo hizo? Dios pudo haber evitado que estas personas fueran entregadas a Satanás, a expensas del poder demoníaco. ¿Por qué no lo hizo? ¿O por qué no lo hace? Porque es lo que estamos viendo, hermanos, sucede en la actualidad. Pero ¿por qué Dios no interviene? Vamos a ver con la ayuda de Dios esa respuesta. Sabemos, dice primera de Juan 5:19, no lo busquen, yo los leo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El apóstol Juan nos dice que vivimos en este mundo donde Satanás y su poder influencia en aquellos que no son cristianos. ¿Cuántos son cristianos? Si usted es cristiano, estamos bajo la gracia de Dios, hemos sido limpios por la sangre de Cristo y vivimos en la gracia de Cristo que no permite a Satanás que influya como la gente que no es cristiana. Entonces hay que tener presente que vivimos en un mundo donde Satanás influye mucho en los seres. Ahora, ¿qué representa cuando alguien es entregado a Satanás? Vamos a ver algunos pasajes en la Biblia. ¿Qué significa y entender esto? Y lo encontramos en Génesis 18:26. Sí le pido que me ayude ahí y busquen su Biblia para que corroboremos. Génesis 18:26 en adelante. Lo que Dios quiere hablarnos en esta hora, hermanos, es hacer una conciencia que este acto que sucedió en la época del apóstol Pablo sigue sucediendo. Es más, aunque le cueste entender y aceptar, es un ministerio dentro de la iglesia. Entregar a alguien a Satanás. El tema es Sodoma y Gomorra. Dios, después de ver el pecado que estaba en Sodoma y Gomorra, Él manda un juicio. ¿Cuál es? La destrucción. Recordemos que allí, ¿quién vivía? Lot, que era el sobrino ¿de quién? De Abraham. Entonces se entera Abraham que Sodoma y Gomorra van a ser destruidos. Viene el juicio de Dios y entonces comienza Abraham a orar, a interceder, a pedir para que no sea destruido ese lugar. Ese es el contexto. Ponga su vista en el texto 26. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, ¿qué, hermanos? Perdonaré a todo este lugar. ¿Por qué? ¿Sabe que aquí en la iglesia hay muchos de ustedes que están mal en su vida cristiana? Pero al venir aquí a la iglesia, donde alabamos a Dios, el estar congregados en este lugar, Dios tiene misericordia para que tu vida no esté entregada a Satanás. ¿Escuchaste esto? Esto es muy importante entenderlo. Estar reunido en un lugar donde hay justos que aman a Dios, por ese amor de los justos, los pecadores no son entregados a Satanás. Porque así como vives sin la protección de Dios, tu vida sería un desastre. ¿Escuchó eso? ¿Cuántos hijos viviendo una vida de pecado, en desorden, por la oración, por la intercesión, por el amor de la mamá y del papá que tienen temor a Dios, sus vidas no son entregadas a Satanás? Por eso hoy Dios quiere hablarnos. El pasaje dice, por esos 50, porque ¿cuánta gente vivía ahí, hermanos, en ese lugar? Miles de personas, pero que por ese grupo pequeño no eran consumidos por el juicio. Leamos el 27. Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora he comenzado a hablar, mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirías por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, ¿qué? No los destruiré. Hermanos, esto es algo maravilloso. Es mejor estar con Dios que lejos de Dios. ¿Escuchó eso? Porque aunque no veas, tú estás recibiendo un beneficio
de cuidado, de protección por los justos con los cuales tú convives. Por esos 5, dice Dios, no los destruiré. Había muchos pecando, pero ese grupo pequeño, delante de Dios, hacía misericordia. Y no los destruiré, dice el versículo 29. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaren allí 40, y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, sino hablaré quizás si hallaren allí 30. Y respondió, no lo haré. Y aquí lo que vemos, hermanos, es el cuidado de Dios con su pueblo. Pero los que están a su alrededor, que no son temerosos y no son cristianos, alcanzan la bendición de los justos. Y dice el 31, y dijo, he aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás hallere allí 20, no lo destruiré. Respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaren allí 10, no la destruiré. Respondió, por amor a los 10, no la destruiré. Las miles de personas que estaban en ese lugar, si hubiera habido 10 justos, no hubiera sido destruida. Hay muchos hogares, familias, que no están siendo destruidas las vidas de ellos por amor al justo que vive en esa familia. Por amor a ese justo, muchos hijos no están siendo destruidos, porque el pecado destruye, hermanos, y Satanás no perdona. Él acaba con la persona. Y esto es muy importante. Vamos a ver uno de los ejemplos que encontramos en la Biblia y que nos impactan. Y vamos a ver esta parte de ser entregado a Satanás. Y vamos a ver la historia de Job. Vamos a Job 1, versículo 1. Cuando alguien es sacado o es entregado a Satanás, escuche esto, es cuando alguien queda aislado, a expensas del enemigo. Ya la protección de Dios no está bajo el cuidado, y Satanás comienza a tratar, a tocar, a destruir esa vida. Job, encontramos un hombre temeroso de Dios que quedó registrado en la Biblia para darnos un ejemplo de sufrimiento. Dice el versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este hombre era un ejemplo del temor de Dios. Justo, dice, perfecto. Él, no los hijos, no la esposa, no los sirvientes. ¿Quién? Job. Qué importante es consagrarnos a Dios, hermanos. Qué importante es vivir una vida de temor a Dios, porque tu familia es bendecida cuando tú estás en ese lugar. No sabes de cuánto peligro y dolor y enfermedad estás ayudando a que tu familia no tenga esas pruebas, por amor. Dice que este hombre era perfecto, temeroso y recto delante de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, un hombre próspero, temeroso, recto y próspero. Esto nos enseña que la riqueza y prosperidad no está peleada con el temor a Dios. Podemos ser prósperos materialmente y rectos delante de Dios. E iban 4 sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, de sus hijos, porque decía Job: quizá habrá pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía cada cuándo. Papás, este es tu deber. ¿Escuchó eso? Este es tu deber. Tú no sabes si tus hijos están pecando, porque aunque estén bajo tu techo,
y los veas en la mañana y en la tarde, tú no sabes qué hacen cuando salen de casa. Y tristemente y lamentablemente muchos hijos se portan mal. ¿Qué hay que hacer? Hacer lo que Job, ofrecer sacrificio. Yo no sé cómo está mi hijo, Señor. Yo no sé, yo lo veo aquí bien, me saluda, pero yo no sé si está en pecado. Ten misericordia de él. Te pido por él, guárdalo. Este hombre nos habla de un temor, de una rectitud que debemos de imitar los padres para con nuestros hijos y la familia que tenemos en casa. Dice, por si alguno de ellos hubiere pecado. Hermanos, en Cristo, familia, papás, no dejen de orar por sus hijos. Si no lo haces, es momento de comenzar. Hay que orar por los hijos y pedirle, Señor, ten misericordia de ellos. Amén. Dice que Job lo hizo, era un hombre temeroso, pero solamente lo hace el padre que tiene temor de Dios. El que no, pues ni se acuerda, deja a los hijos que hagan lo que quieran. Pero Job dice que él oraba y hacía sacrificios por sus hijos. Versículo 6, ponga su vista ahí. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales venía también ¿quién? Satanás. Satanás siempre, hermano, está al pendiente, está buscando, está esperando un descuido de uno de los hijos de Dios para tenerlo en sus manos y destruirlo. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿de dónde? ¿Qué significa eso? Él no es omnisciente, Él no es omnipresente, Él no puede estar en todos los lugares. Él anda rondeando, Él anda viendo el que está descuidado, el que está desprevenido, para después comenzar a atacarlo. Satanás busca siempre la destrucción de los hombres y particularmente de los cristianos. Satanás no pierde un segundo. Él constantemente está viendo a aquel que anda mal para atacar y destruir, de rodear, dice, la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios, apartado del mal? Mire que este momento muchos no están de acuerdo, porque dicen que si Dios no hubiera dicho esto, ninguna tragedia habría llegado a la vida de Job. Sin embargo, Dios resalta, pero quiere resaltar de una manera importante la vida de Job. ¿Cuál es el objetivo por el cual Dios resalta a Job como un hombre temeroso, recto? Vamos a verlo. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y de su casa? ¿Qué hizo Dios, hermanos? Cercó, puso un vallado. ¿Alrededor de dónde? De la casa de ¿quién? De Job. Qué importante es que Dios sea nuestro vallado, hermanos. Qué importante es que nuestra familia espiritualmente tenga el cerco de protección de Dios, que Él guarde la salida y la entrada de cada uno de nosotros. Qué importante es que Dios tenga un cerco en tu hogar, hermanos, porque sin el cerco de Dios quedas a expensas del enemigo. Pero gracias a Dios que Él pone un cerco cuando venimos a Cristo. ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado bendición? Fíjense, hermanos, ¿quién bendijo a Job? Dios. Es Dios el que nos bendice materialmente, hermanos. Si alguien está interesado en bendecirnos, es Dios. Dios prosperó a Job. Su cuidado, dice la Biblia. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Quieres prosperar? Camina con Dios. Obedece a Dios. Hay dos maneras para prosperar en esta tierra: a la manera de Dios o a la manera del mundo. Con Dios tendrás cosas materiales y estarás en paz con tu Creador y siempre le buscarás a Él. A la manera del mundo
conseguirás cosas materiales, pero con un vacío en el corazón. Siempre andarás en un vacío y buscarás excesos para llenar ese vacío. Versículo 11. Es la conversación. Pero extiende ahora tu mano y toca, ¿qué? Todo lo que tiene. Fíjese que aquí, en esta conversación, Satanás le dice: quítale la protección, déjalo indefenso, a expensas, y toca todo lo que tiene. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Pregunta: ¿Dios entregó a Job en las manos de Satanás? Lea el texto. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene, ¿quién? Todo lo que tiene Job está en tu mano. ¿En la mano de quién? ¿Sí? Solamente no pongas tu mano sobre quién. Y salió Satanás de delante de Jehová. La respuesta es sí. Dios quitó la protección, el vallado que tenía Job, y lo dejó a expensas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para que Job sufriera? ¿Para que Job renegara? ¿Sabe para qué, hermanos? Para demostrar y dejar un ejemplo en la palabra, en la Biblia, que el hombre y la mujer que entrega su vida a Cristo, aunque vengan los problemas y se le quite todo, nunca abandona a Dios. ¿Escuchó eso? El cristiano verdadero, Job, quedó como ejemplo para demostrar que el hombre que ama a Dios, que la mujer que ama a Dios, aunque lo pierda todo, nunca reniega de su Dios. Ahí está. ¿Por qué? Porque es Dios lo más importante en su vida. Y vamos a verlo. ¿Qué le dijo? Todo lo que tiene, materialmente, los hijos, pero a él no. ¿Por qué a él no? Porque él era recto, temeroso, perfecto y justo. ¿Los hijos lo eran? ¿La esposa lo era? Deberían, pero no lo eran. Versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y cometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y comenzamos como Satanás comenzó a tratar con las cosas materiales de Job. Muchas veces perdemos cosas en esta vida, materialmente hablando, para que sepamos a quién realmente amamos, hermanos. ¿A lo que perdimos o a Dios? Comienza un momento de tragedia en la vida de Job. Comienza a perder lo que consiguió. ¿Por qué? Porque quedó a expensas del enemigo. Dios le quitó la protección. Versículo 16. Y aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Tragedia tras tragedia, dolor tras dolor, porque ya no había, ¿qué, hermanos? La protección de Dios. Y sabes que eso que estamos viendo no nos pasa a nosotros todavía, porque Dios nos cuida, hermanos. Pero si no estuviera Dios con nosotros, ¿cuántas tragedias no viviríamos con la familia? A Dios gracias que está Cristo con nosotros. 18. Entre tanto que estaba hablando, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de tu hermano primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó los 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia.
Qué momento tan difícil para el hombre que teme a Dios. Todo lo que tenía, su patrimonio y aún sus hijos que más quería, se le habían sido quitados. No es fácil perder lo que logras, lo que tienes. Y dice el texto 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. ¿Y qué hizo? Ese es el punto de Dios, que el hombre y la mujer que ama a Dios, aunque pierda las cosas más importantes de su vida, jamás reniega de su Dios. Jehová dio y Jehová quitó. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a ser esos hombres y mujeres que Job nos deja como ejemplo? Que Dios nos guarde, ¿verdad? Lo que Dios quería mostrar con esto que estamos leyendo, hermanos, es que un hombre que le entrega su vida verdaderamente a Dios, no importa las circunstancias, nunca pierde el piso y nunca reniega de su Creador. Ahí se mantiene. Vamos al capítulo 2 de Job. Job 2:1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Es decir, a pesar de que perdió todo, aún mantiene su temor y su amor a mí. Aun cuando tú iniciaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está, ¿en qué? En tu mano. Otra vez, le quita la protección Dios, le quita su cuidado y lo deja a expensas. Pero le dice algo Dios, ¿qué? Sí logra ver, hermanos, que muchas veces Dios viene a tratar con nosotros. Los que somos hijos de Dios podemos perderlo todo, pero Dios nos preserva la vida. Dios nos preserva la vida porque Él sabe que le amamos. Le dijo, pero no le quites la vida, guarda su vida. 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, hirió a Job con su sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba a Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Era esta mujer, por decirlo así, cristiana, hermanos? No. 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal, ¿no lo recibiremos? Pregunta, ¿usted qué cree? Porque es bueno recibir de Dios las bendiciones, ¿verdad? Pero cuando viene la aflicción, también hay que recibirla, hermanos. Señor, tú tienes control, guárdame, solo te pido que me des la fortaleza para enfrentar la prueba. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Ese es el objetivo del libro o de la vida de Job. Demostrar que alguien que ama a Dios con amor verdadero, no importa lo que viva, se mantendrá cerca de Dios. A partir del capítulo 3 hasta el 37, viene mucha gente a Job, amigos que lo orientan y lo aconsejan mal. Pero llega un momento que Job quiere hablar con Dios porque no sabe cómo enfrentar lo que está viviendo, perdió todo, está enfermo. Y él comienza a preguntarle a Dios, ¿por qué Dios? Y vaya conmigo al capítulo 38. Y vamos a ver qué le contestó Dios a Job después de vivir todas esas
tragedias difíciles. Job 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, Job? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sí lo sabes, Job? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestiduras suyas y por su faja oscuridad. Y establecí sobre mí el decreto, le puse puertas y cerró. Le está diciendo Dios a Job: ¿quién hizo esto, Job? ¿Tú estabas ahí? La respuesta es no. ¿Qué era lo que Dios quería decirle a Job, hermanos? Que Dios tiene control de todas las cosas, que Dios es soberano, que Dios sabe por qué pasan las cosas. Cuando sucede algo en tu vida, aunque te duela, Dios tiene un plan para ti. Aunque sea una enfermedad, aunque venga una tragedia a tu vida, si pasó es porque Dios lo permitió con un propósito. Preguntémosle a Él cuál es. Nada es accidente, hermanos, todo tiene un propósito. Y Job aquí recibe de Dios una lección. ¿Estabas tú ahí, Job? No, yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé lo que hice contigo. Yo sé todo lo que está pasando y yo tengo control. Porque di permiso, pero nunca te tocarán a ti. Esto es importante entenderlo, hermanos. Y después usted puede leer el 38, el 39, el 40 y el 41. Y después de que Dios le dice todo esto a Job, Job entiende el plan de Dios en su vida. En Job 42, versículo 1. Vaya conmigo. Cuando Dios le habla así a Job, hermanos, es porque quería decirle a Job: yo sé lo que estoy haciendo, Job. Yo sé lo que estoy haciendo con tu vida. No me tienes que decir a mí: yo soy soberano, yo te creé, yo soy Dios. Dice el texto 1 de Job 42. Respondiendo Job a Jehová, dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Por qué? Porque pensaba que solamente era la pura tragedia la que estaba viendo Job. 4. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos, ¿qué? ¿Sabe que a veces cuando vivimos momentos así, hermanos, decimos cosas sin sentido y sin pensar? Porque pensamos que todo está fuera de control. Y repito esto, hermanos: si algo en tu vida acontece, es porque Dios lo permitió. Él es soberano y Él tiene un propósito en nosotros. Así puede ser la tragedia más grande. Después de eso, Dios comienza a hablarle a Job acerca de este momento tan importante y vemos cómo él recibe la bendición más adelante. Vamos a seguir leyendo. Bueno, si usted sigue leyendo, después le restituye todo Dios a Job. Quieren buscar la cita, Job 42. Dice el texto 6: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temita: mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud
como mi siervo Job. Leamos el 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijas y 3 hijas, 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, de la segunda Cesia, y de la tercera Karen Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job, ¿cuánto? 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. ¿Bendijo Dios a Job? El doble. Lo bendijo con años y le permitió ver a sus descendencias hasta la 4ª generación. ¿Sabe que a veces pensamos que todo está fuera del control de Dios, pero Dios tiene control? Pero cuando vino el enemigo y tocó la vida de Job, fue porque Dios quitó su protección. Hermanos, cuidemos nuestra comunión con el Señor y no permita el Señor que quite su protección de nosotros, que Él nos guarde. Amén. Vamos a ir al pasaje, todavía faltan 2 ejemplos, pero vamos a cerrar el pasaje. Vamos a ir a Timoteo. Sé que está Dios esta tarde ministrándonos. Leamos el 18. Si Dios quiere, el próximo domingo vamos a ver el ejemplo de Pablo y de Jesús. También en cuanto a este tema de entregar a Satanás. Este mandamiento dice: hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron, en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Himeneo y Alejandro, hermano, escuche esto, eran pastores de la iglesia en Éfeso. Estos 2 hombres eran pastores, estaban al frente del liderazgo de la iglesia. Y cuando estamos sirviendo a Dios, hermanos, Dios nos cuida. Dejamos de servirle, dejamos de estar en su casa y nos damos al mundo, y Dios nos puede quitar la protección. Y que Dios tenga misericordia, Allá en el mundo no te la va a perdonar el diablo. Ten mucho cuidado. Es mejor con Dios que lejos de Dios. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes ¿qué hizo Pablo ahí? Les dijo: ¿saben qué? Así como andan aquí en el templo, no, váyanse. Pero van sin la protección de Dios, sin el cuidado, sin el cobijo. Y ¿sabe qué, hermanos? Leyendo un poco acerca de estos 2 hombres, encontré muy poco, pero acabaron mal sus vidas, porque ya no estaba la protección de Dios. Esta tarde nos deja Dios una palabra de mucho peso, hermanos. Primero, no deje de orar por sus hijos, aunque estén lejos. Pídale a Dios todos los días, porque probablemente están en cosas malas. Y si no, qué bueno. Pida por sus hijos, que Dios tenga misericordia. Y si algo sucede en su vida, Dios tiene control. Señor, yo no sé qué esté pasando. Solo te pido que me ayudes a entender como Job. ¿Qué me quieres enseñar? Yo no me quiero apartar. Yo quiero que cuides a mi descendencia.